Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios y al cardenal Sara lo que es del cardenal Sara. Yo le escribí una carta abierta, pública, donde le reclamaba algunas cosas y le pedí algunas cosas y ahora quiero disculparme, pedirle sinceramente y seriamente disculpas por una frase que yo le atribuí a él, que la prensa recogió, o atribuida a él, que decía: los obispos que nos sometemos en obediencia filial al Papa Francisco, como si él se estuviera refiriendo a Benedicto como un simple obispo. Y yo le dije que no entendía esa frase, que me parecía que no estaba bien y que no era algo serio, etc. Se ha confirmado, una vez que ya hemos tenido el texto, que esa frase no estaba escrita por él, no venía en el texto del libro. Por tanto, me alegro mucho que sea así. Le pido disculpas por esa precipitación por mi parte, por haberme fiado de la prensa, de la cual ya estamos viendo cada día que no te puedes fiar, que generan mucha desinformación. Una primera reacción al libro: ya me he leído el capítulo de Benedicto XVI, me dice un experto en estos temas, y me dice que este libro sobre el celibato es deslumbrante, maravilloso, necesario, lleno de sabiduría y humildad, pero a la vez contundente contra quien pretende abolir el celibato. Con este grito, Benedicto XVI cumple una vez más su función profética y escatológica como catejón. Catejón, como saben ustedes, es el que retiene la plena manifestación del anticristo. Ese es el papel que está haciendo Benedicto XVI. Estamos convencidos cada vez más de eso. Ya lo hizo con su magnífica carta en Semana Santa en 2019, en la que echaba por tierra a Amoris Laetitia, recordando Veritatis Splendor de Juan Pablo II. Ahora da otro golpe en la mesa, esta vez con guante de seda, sí, pero con puño de hierro. Esta es una primera reacción a alguien que ya se ha leído el libro muy rápidamente. Se lo ha leído, pero con mucha claridad su crítica del libro. Ahora, algo que ha pasado en China en estos días. Tras cortar el agua y la energía eléctrica para acelerar el proceso, el exobispo ordinario de Mindong, China, Monseñor Vicenzo Guoxin, fue desalojado de su casa junto con los sacerdotes que vivían allí. En realidad, precisa la agencia, la operación policial es un gesto de presión y cólera hacia el obispo y sus sacerdotes que se niegan a firmar la adhesión a la Iglesia Independiente, Iglesia Patriótica Comunista China. Estos son los frutos del acuerdo secreto que firmó el Vaticano y que ahora nos hemos enterado, aunque lo dijo en el avión, porque fíjense, en el vuelo de regreso de su viaje a Letonia, Lituania y Estonia a fines de septiembre de 2018, el Papa Francisco, según recoge la prensa, dijo a los periodistas: yo soy el responsable del acuerdo. ¿Qué les parece? Bergoglio, el responsable del acuerdo secreto con China sobre los obispos que no estaban en comunión con la Iglesia hasta antes del acuerdo. Francisco Bergoglio dijo que han sido estudiados caso por caso. Por cada obispo han llegado al final los expedientes de cada uno a mi escritorio y he sido yo, dice Bergoglio, el responsable de firmar cada caso. En cuanto al acuerdo, Francisco precisó que la cosa se hace en diálogo, pero nombra Roma, nombra el Papa. O sea, mucho diálogo, pero al final es él el que nombra los que son obispos para el régimen chino comunista. Habla mucho de diálogo, sí, pero se olvida de dialogar con el cardenal Zen, que todavía está esperando ver el acuerdo que es secreto, que todavía ni siquiera lo ha visto, y que le conteste a las dubias que él le presentó con motivo de este acuerdo secreto. Sigue sin responder Bergoglio al cardenal Zen y ya han pasado muchas semanas. Habla de diálogo, pero en la práctica se ve que es mentira, una vez más. Benedicto XVI, en famosa frase, ahora vamos a hacer una reflexión sobre qué es lo que está pasando en esta etapa histórica en la que vivimos. Benedicto XVI, en famosa frase, llegó a decir que Occidente siente un odio por sí mismo que, extraño, ya no se ama a sí mismo. Solo ve de su propia historia lo que es censurable y destructivo, al tiempo que no es capaz de percibir lo que es grande y puro. Hoy, ¿quién lo iba a decir?, nos encontramos de manera excepcional con que esa frase es perfectamente aplicable a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica parece odiarse a sí misma. Su doctrina queda marginada frente a la pastoral, y esto es algo excepcional que nunca ha ocurrido a lo largo de la historia, que siempre han ido juntas, doctrina y magisterio y pastoral.
Su historia, la historia de la Iglesia, es despreciada y ridiculizada. Recordemos lo que dijo el cardenal Martini. En la Iglesia católica parece que llevamos 200 años de retraso. Claro que si sabemos que este cardenal era masón y el delfín de Bergoglio, para ocupar la silla petrina después de Juan Pablo II, pues se entiende mejor que digan que la Iglesia tiene 200 años de retraso. Otro aspecto de ese odio a sí misma, que es excepcional en sí mismo, que no ha ocurrido antes a lo largo de la historia, es que se margina a sacerdotes y obispos que son fieles a la doctrina de siempre. ¿Cuándo se ha visto eso? Que los obispos y sacerdotes fieles se les margine, se les persiga, mientras que a los díscolos, a los herejes se les promocione. ¿Cómo se entiende eso, señores? El mundo moderno siempre ha caído en relación a la Iglesia en el error llamado del cristianismo secundario, al juzgar la religión por sus aspectos secundarios y subordinados en orden a la civilización, haciéndolos prevalecer y sobreponiéndolos a los sobrenaturales, que es realmente lo que caracteriza a la religión. Hoy, en ese mismo error está cayendo la propia Iglesia. Es decir, apenas se habla en la Iglesia de la vida sobrenatural, de pecado, gracia, juicio, cielo, purgatorio e infierno. Hoy todo el énfasis se pone en lo horizontal: pobreza, ecología, inclusión, acogida. Exactamente igual que una ONG. Esta situación es excepcional, nunca se dio en la historia, como nunca se ha dado en la historia ver a un supuesto papa liderando la agenda de la ONU, liderando los planes de los amos de este mundo con unos planes y una agenda absolutamente anticristiana y diabólica. Nunca se había visto eso. Estamos también en un momento único porque la lectura de los signos de los tiempos a que nos llama el Señor nos obliga a concluir que estamos en tiempos excepcionales y escatológicos. Constatamos sin la menor sombra de duda que vivimos en la gran apostasía de las naciones, en la apostasía predicha por San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, en la palabra de Dios. Se busca, por tanto, destruir enteramente la sociedad cristiana y erigir en su lugar la ciudad del hombre sin Dios, lo que sí que es gravísimo y nunca se había visto que eso lo esté provocando la propia Iglesia. Pero aquí tenemos que hacer el matiz que hacemos siempre para los más despistados. No es que sea la Iglesia, es que es la anti-Iglesia dentro de la Iglesia. Y esto no nos cansaremos de repetirlo, porque se aprovecha de la estructura de la Iglesia para dentro de ella confundir y mimetizarse, como decía el otro día, ayer, nuestro comentarista. Se busca, repito, destruir enteramente la sociedad cristiana y erigir en su lugar la ciudad del hombre sin Dios, escatológico y excepcional. Esta situación porque es el contexto requerido para la aparición del hombre de pecado, es decir, de el anticristo. Prestemos atención a un aspecto muy interesante en relación a la situación de excepcionalidad en que se encuentra el mundo y la Iglesia. Los avisos de la Reina del Cielo desde 1830 parecen converger en estos momentos de especial importancia o relevancia: Fátima, Garabandal y Akita, las tres aprobadas. Como el mundo no ha cambiado volviéndose a Dios, como pedía Nuestra Señora, sino que ha ido a mucho peor, cabe esperar con total certidumbre un evento traumático para la humanidad de carácter medicinal, fruto del deseo divino por salvar al mayor número de almas. Garabandal, de las tres, no está aprobada, pero, como decía el Padre Pío, cuando crean en ella será demasiado tarde. Estamos convencidos que algún día será aprobada. En definitiva, dice Bergoglio en su última conversación con el periodista italiano Scalfari: lo que me mueve es una supervivencia activa de la Iglesia, de actualizar nuestro espíritu colectivo a la sociedad civil y moderna. Eso es lo que pretende, que la Iglesia se actualice, que la Iglesia se configure al espíritu colectivo, a la sociedad civil y moderna. No que la gente, que la sociedad, que las personas se conviertan al Evangelio, no, sino que sea la Iglesia la que se adecúe al espíritu de la época, lo cual es una auténtica barbaridad, es ir contra las enseñanzas de Jesucristo. No sé si saben ustedes que el número de la bestia es el 666 y que el número de las letras de Bergoglio en el código ASCII es el 666. La B, la E, la R, etcétera, cada letra tiene asignado un número y sumados todos ellos suman el 666. Por eso y por todo lo que estamos viendo nos podemos preguntar si Bergoglio es el profeta del anticristo.
Bueno, sabemos que es aplaudido por la masonería, totalmente apoyado por ella, que es comunista entusiasta, que promulga la teología, por tanto, de la liberación constantemente con su amigo Leonardo Boff, que sus herejías ya las han denunciado los más expertos teólogos y le han presentado cartas y demás, que nunca contesta, sus blasfemias lo mismo, que es el máximo responsable, como él mismo reconoció, del acuerdo secreto con el Partido Comunista en China y que llevó a ser calificado por el cardenal Zen como una tremenda traición y que está llevando a los católicos en China a una situación más que límite, que nunca levanta la voz ante los cristianos perseguidos y masacrados en Nigeria, en Siria, en Venezuela, en Nicaragua. No les defiende realmente, que nunca se arrodilla ante la Eucaristía, en la consagración de la misa tampoco. ¿Qué podemos decir? Que el profeta del anticristo presentará al anticristo como buen precursor que es. Lo anunciará, lo presentará como hizo Juan Bautista con Jesucristo. Tenemos que estar atentos. Jorge Mario Bergoglio hará ese papel, lo está haciendo. Son preguntas que muchos católicos cada vez más se hacen, nos hacemos, y que el tiempo pues terminará de decirnos quién es quién en toda esta trama. Benedicto XVI, el catejón, el que retiene la aparición del anticristo. Cuando muera, desde luego, nos vamos a dar cuenta de la diferencia que hay entre tenerlo y no tenerlo con nosotros. De momento recemos mucho por él, que falta nos hace en la Iglesia rezar por la Iglesia y por Benedicto XVI. Mi enhorabuena, por tanto, a ese libro que ha salido del cardenal Sara. Me alegro de esa última reunión que tuvo con Benedicto XVI, que salió exultante, con mucha paz, como él declaró. Le reitero mis disculpas por la frase que no era suya y ojalá que en un próximo futuro pueda todavía hablar mejor del cardenal Sara y que él nos ayude a descifrar y a aclarar el gran engaño masivo en el que está sumida la Iglesia desde el año 2013. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra, haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.